país ha vivido, digamos, desde febrero del 2022 a la fecha, una gran estabilidad, digamos, social, sobre todo en la capital, porque los grandes movimientos se realizan, digamos, hacia la Asamblea Legislativa o hacia Casa Presidencial en Zapote. Ustedes lo recuerdan muy bien en la administración del presidente Alvarado Quesada, las grandes huelgas, las grandes manifestaciones, los grandes movimientos sociales, ¿verdad? Que incluso lo depusieron como presidente. Es decir, eso la gente a veces no lo reconoce así, pero si en el último tiempo, después de 1948, ha habido un presidente destituido, fue Carlos Alvarado. Carlos Alvarado fue destituido y así se le comunicó al presidente de la Asamblea Legislativa, Edward Cruzan. Ahí siempre conservo, digamos, este libro, digamos, como un testimonio de eso que pasó en Costa Rica. Pero que no pasa con el presidente de la República. Con el presidente de la República son otros eventos, sobre todo manejados por los poderes de la República, manejados por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como ustedes lo han visto, a través de acusaciones, en la última presentada, digamos, recientemente, una carta que firman 20 diputados quejándose de la forma en que el presidente de la República se refiere a ellos. Pero bueno, esos son temas, digamos, de percepción, porque además, de todas formas, ellos igual le devuelven, a veces hasta con epítetos más grotescos, lo que el presidente les dice. Lo último que está ahí en discusión es si malnacidos es una expresión fuerte. De eso yo creo que depende de cada uno, depende a veces hasta de los sectores sociales donde se lo digan a uno, porque yo que me crié en los barrios del sur y que estudié en el Liceo del Sur justamente, pues era más bien una palabra que uno no le daba importancia. Mal nacido viene de nacer mal, es decir, más bien podría ser que tenga algún defecto físico, es un mal nacido. Pero en el buen sentido del español costarricense, pues es alguien grosero, grotesco, es alguien que no se le quiere y entonces por eso se le utiliza esa palabra, ¿verdad? Es casi un complemento de la palabra que seguidamente después el presidente les dijo, son unos malnacidos desgraciados. Bueno, pero tampoco desgraciado es tan grande, ¿verdad? Porque el desgraciado es que no tuvo, digamos, la suerte de tener gracia. La gracia se supone del Señor, ¿verdad? Entonces está privado de esa gracia. Pero entonces, bueno, de todo eso, y eso es interesante porque ya en el pasado se han dado discusiones sobre esos conceptos y realmente son ofensivos, ¿verdad? Y recuerdo aquella ofensa que lanzó en paz descanse, don Alberto Cañas Escalante, un escritor, un pensador, digamos. La gente dice periodista, no, don Alberto nunca fue periodista. Fue director de la Escuela de Periodismo y ejerció el periodismo, pero no se graduó en periodismo, era abogado de formación. Y resulta que en una ocasión le dijo hijo de puta a otra persona. Y entonces, claro, ahí parecería que pues la palabra es más fuerte, ¿verdad? Pero es que por la forma en que la pronunció, al no hacer la diferencia entre hijo de, ¿verdad? Sino que hacer la conjunción de la palabra hijo de puta no es una mala palabra. En el lenguaje del costarriqueñismo es una palabra
de uso bastante frecuente. Cuando nos sucede algo, uno dice juepucha o jueputa, lo que sea. Entonces, digamos, al final eso no terminó en nada, de verdad. Y digamos que la sociedad era más formal en el lenguaje en aquella época y pues parecía que el ex ministro de Cultura y el ex diputado de la República pues tratar a un compañero con esa palabra parecía como muy grave. Hoy día creo que el lenguaje, digamos, que usamos tiene un corte muy agresivo porque vivimos en una sociedad muy agresiva y ustedes los que manejan y los que manejamos automóvil, manejamos bicicleta o manejamos motocicleta, sabemos de los improperios, digamos, de que somos víctimas, digamos, día a día, ¿verdad? Entonces eso son fenómenos sociales, ¿verdad? Y evidentemente que, digamos, como acusaciones no van más allá de no sé, qué podría hacer una nota diciéndole tener más cuidado en el uso de las expresiones. Eh, y entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el tema del poder? Bueno, en este caso, el presidente se refería a dos diputados de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? En donde ha habido serios enfrentamientos, ¿verdad? Porque esos dos diputados se sumaron, digamos, a una propuesta para aumentar el fondo para la educación pública. Ese es un gran tema que hay que estudiar y yo tengo algunas ideas porque evidentemente yo fui profesor de la Universidad de Costa Rica 35 años. Es un tema que conozco muy bien, sé cómo se financian las universidades y lo que puedo decir es que hay cosas que son muy injustas. Tener 5 universidades donde hay algunas de ellas que son de primera categoría, o por lo menos, digamos, a nivel de la escala de Costa Rica serían de primera categoría, y otras que son muy pequeñas, como la Universidad Tecnológica y la misma UNED, que es una universidad ya bastante antigua, no tienen el presupuesto necesario para crecer y eso las limita, digamos, en poder aumentar el número de carreras. Entonces estás creando universidades de primera y de segunda. Y entonces el Consejo Nacional de Rectores, que publica documentos como el Estado de la Nación. Yo quisiera saber cuánta gente lee el Estado de la Nación. Eso, el Estado de la Nación lo leen mucho, digamos, los políticos o lo leíamos mucho los profesores universitarios, poco para conocer algunos temas. Y además el tratamiento de los temas no es tan profundo, aunque sí pues se logran obtener, digamos, fuentes primarias. Yo casi que los conozco todos. De hecho, el director de ese proyecto, el doctor Vargas Cuyel, alguna vez trabajamos juntos en la Confederación Universitaria Centroamericana, digamos. No tengo nada personal contra él, pero creo que ya hoy día, en vez de hacer un Estado de la Nación, deberíamos hacer un Estado de la educación universitaria. Debemos conocer qué está pasando con las universidades en Costa Rica, por qué tenemos 5 universidades y por qué el artículo 48 de la Constitución Política obliga a dar un 8% del Producto Interno Bruto a las universidades, ¿verdad? Y eso, digamos, cuando se trabaja, digamos, con los datos absolutos de la población, ¿verdad? De Costa Rica, ¿verdad? Sí, que eso es lo que establece, digamos, el Producto Interno Bruto. Pero resulta que estamos en un periodo de crecimiento demográfico. Costa Rica no está aumentando su población. ¿Qué va a pasar, digamos, en el 2070? ¿Qué escenarios podríamos esperar de la población? Y entonces vamos a seguirles dando el 8% del Producto
cuando, digamos, las universidades se han reducido sustancialmente y van a reducir, digamos, sus estudiantes. Y luego, pues, se pasó de una etapa en donde se construyeron nuevos edificios, digamos, en el periodo, digamos, anterior a la pandemia y hasta la pandemia, digamos, tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional ampliaron enormemente sus plantas físicas y esas plantas físicas están llenas hoy día de aulas que no se utilizan y eso ustedes lo pueden observar. No es como en la época, yo estudié en los años 70 en la universidad y en aquella época había problemas serios para conseguir aulas. Y cuando fui profesor igual, había momentos en que faltaban aulas para poder dar las clases. Pero el tema aquí es, tenemos que revisar el presupuesto de las universidades, crear condiciones más equitativas, porque ¿para qué queremos 5 universidades si solamente 3 de ellas relativamente tienen condiciones presupuestarias adecuadas? Y entonces ese es todo un tema. Pero también eso tiene que ver con una idea que fue buena, digamos, en los años 70, digamos, de don Carlos Monge Alfaro, de la regionalización de las universidades. Entonces, la mayoría de las universidades tienen sedes regionales en distintos lugares del país. Ustedes tienen, digamos, la primer sede regional es la de San Ramón, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica. Es una gran sede regional, es casi una universidad. Es un tema también que habría que plantearse qué vamos a hacer con esas sedes que alcanzan, digamos, un gran tamaño. Pero luego tenemos, digamos, en algunos cantones hay sede de la Universidad Nacional, hay sede de la Universidad de Costa Rica y hay sede del Instituto Tecnológico. Hay que planificar mejor, digamos, la educación universitaria, dónde debe estar. Y entonces cuando digo planificar es que en vez de estar haciendo un plan nacional de desarrollo, es un plan nacional de la educación superior. Y eso le corresponde al Consejo Nacional de Rectores. Eso es. El Consejo Nacional de Rectores, esa es una de sus funciones. Pero como los rectores ahí lo que llegan es básicamente a pedir la plata para el Fondo de Educación Superior, no están interesados en pensar en el futuro, digamos, de la educación. Y no ha habido un solo rector, digamos, que piense en el futuro de la educación costarricense. En ninguna de las universidades. Básicamente se dedican o a administrar cada una de sus universidades a ver cómo gastan más de lo que deberían gastar, ¿verdad? Y luego la presión de los grupos sindicales que también llevó, digamos, las escalas salariales a niveles elevados, ¿verdad? Entonces, Costa Rica tiene que repensar el tema de las universidades, tiene que repensarlo de una forma más acorde a las condiciones propias de Costa Rica y a lo que va a cambiar, digamos, la educación. Porque de esto les he venido hablando de que Costa Rica apunta cada vez más hacia una educación tecnológica. Y lo decía el otro día, por ejemplo, que la educación agropecuaria costarricense, ¿verdad? La educación agrícola y pecuaria, digamos, se esté tecnificando, se estén usando, digamos, GPS, se estén usando drones y otras tecnologías, ¿verdad?, que usarán los estudiantes y empezando, digamos, desde el colegio. Entonces, digamos, eso va a traer un cambio enorme, digamos, en el mundo costarricense. Que los costarricenses estemos produciendo tecnología médica de exportación, ¿verdad?, a través de empresas especializadas que lo están vendiendo, digamos, a países como China y como los Estados Unidos, ¿verdad? Los productos costarricenses, ¿verdad? Y con, digamos, la firma y la confirmación que ha hecho los Estados Unidos en esta última visita en que estuvo el presidente de invertir en zonas francas tecnológicas, en crear, digamos, y producir chips. Entonces la economía costarricense, digamos, está conociendo una reestructuración y eso es lo que yo he llamado, digamos, como
como científico social, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que la economía costarricense se está transformando y que, cuidado, digamos, a mediano plazo, lo que uno llama, digamos, empleos mal calificados se van a convertir en empleos muy calificados. El albañil, el carpintero, los que trabajan, digamos, los pocos que quedan, que trabajan en sastrería, en digamos, ese tipo de empleos de corte artesanal, las costureras, ¿verdad? Esos trabajos va a pasar como en los países desarrollados, son muy caros. Por ejemplo, yo viví muchos años en Francia, entonces, por ejemplo, arreglar unos zapatos en Francia es muy extraño. Cuando uno preguntaba a la gente dónde había el que arreglaba calzado, era difícil encontrar. Pero ese señor, cuando usted lo encontraba, era un hombre que vivía muy bien y cobraba, digamos, ingresos, digamos, altos por una reparación, ¿verdad? Igual los colocadores de moquetas en las casas, todos los que, digamos, igual arreglan los techos de las casas, arreglan, en este caso, la calefacción, son empleados muy bien pagados. Entonces, todo este proceso tecnológico va a venir acompañado de un alza, digamos, de las condiciones de vida salariales del país. Y entonces eso, digamos, es un tema, digamos, importante, digamos, de tener en cuenta, digamos, para un corto y mediano plazo. En el año 2070 se podrán estar produciendo condiciones, digamos, de un país que apunta hacia algo diferente.